Las selecciones de México y Estados Unidos estarán en la gran final de la Copa Oro el próximo domingo. Perú será el rival de Brasil en la final de la Copa América. El América pierde en partido amistoso frente al Boca Juniors allá en Estados Unidos. Murió una leyenda de la lucha libre, el Perro Aguayo. Un saludo en este jueves 4 de julio de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, compañeros. Arjen Robben anunció su retiro del fútbol. Sí. Y digo, no puede pasar inadvertido, fue trending topic mucho tiempo en Brasil 2014, no era penal. Como sea, no es otra cosa más que una pieza de lo que ocurrió en aquel partido contra la selección de Holanda, una más de las que México ha sufrido en la ronda de octavos de final. Sí, una imagen que está en la historia del fútbol mexicano, también en la picaresca del fútbol mexicano, aquel clavado sin alberca de Robben en el partido contra el equipo mexicano. Será bueno sumar más voces a lo que mencionabas del Perro Aguayo, y en ese mismo tenor, un día como hoy, pero hace 12 años, murió Pepe Espinosa. El recuerdo para alguien que fue, la verdad, muy entretenido, muy bueno en lo que hacía, un profundo conocedor del fútbol americano, del atletismo, del básquetbol. Gran narrador, gran persona, se le recuerda siempre con mucho gusto a Pepe Espinosa. Yo nunca trabajé en TV Azteca como ustedes dos, como Roberto, como David, como José Ramón y tanta gente que trabaja aquí en ESPN, pero siempre escucho hablar muy bien y con mucho cariño de Pepe Espinosa. Mi primera transmisión en TV Azteca fue un 4 de agosto de 1994, un Notre Dame contra Michigan, narraba Pepe, me tocó comentar a mí, con Alejandro Lara. Entonces, la verdad, se le recuerda con mucho Alejandro Lara cariño. Licea. Ya tenías 30 años ahí, ¿no? Más o menos. Tenía 21. Y dices que a ti sí te pareció penal aquel a mí me de Robben. penal, a mí me es el error. Porque no hay falta de Márquez. Un gusto saludar, Beto, Roberto, Ciro. Para mí sí hay una imprudencia de Rafa Márquez. Y lo de Héctor Herrera vale la pena, ¿no? Ya lo confirmamos, lo platicamos 3 años con el Atlético de Madrid. Por supuesto, la presentación de Herrera con el Atlético de Madrid. Roberto, qué gusto saludarte, buenas tardes. Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Roberto, qué gusto saludarte. Para Roberto era. A ver, para ti era penal. ¿Qué más da? El de Robben. Yo creo que había elementos para Ángel. Se parecería en ese sentido al reciente de México-Haití. Yo no hubiera marcado penal, pero entiendo que hay elementos al haber ese pequeño contacto, ¿no? También la llegada tardía de Rafa Márquez, si mal no recuerdo, sobre Robben, que después, claro, exagera en la caída. Ahora, un jugador de ese tamaño que se retira, yo lo recuerdo por muchísimas otras cosas más que por esa jugada. Sí, claro, el histrionismo de Robben al exagerar la caída. Pero más allá del penal, si fue o no, Roberto, la falta de concentración del equipo mexicano aquel día. Y que se echó para atrás muy temprano. Por supuesto, y lo echó para atrás el no aprovechar la ventaja que tenía el equipo mexicano, y que termina por desembocar, Roberto, en una derrota dolorosísima en la historia del fútbol mexicano. Después de un gran mundial, fue muy buena la actuación del equipo mexicano en Brasil, quizá la más redonda de todas en la historia de la selección mexicana. Habían jugado mejor que Holanda, no sé si 65, 70 minutos, pero sí les faltó mucho manejo de partido en esos últimos 15 o 20 minutos en los que pierden el juego. Y de lo que decía Beto, Roberto, yo me acuerdo mucho de Robben por fuera, recorriendo hacia adentro para pegarla y buscar el segundo poste. Desde luego. Era una jugada. O enganchando hacia adentro para buscar su perfil natural y pegarle la pelota. Sí. También un jugador de cristal, muchas lesiones en una etapa de su carrera, no pudo triunfar con el Real Madrid, pero después se consagra como campeón de Europa con el Bayern Múnich, después de perder una final de la Champions en casa. Jugaron en Allianz Arena, al año siguiente en Wembley se coronó. Claro, y un mal manejo de partido que impidió que el equipo mexicano conservara una ventaja que pareció en algún momento que se enfilaba a ser definitiva frente al equipo de Holanda en ese campeonato mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. La final de la Copa Oro el próximo domingo a las 8 de la noche por la pantalla de ESPN. Habrá un previo de 2 horas, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Vas a estar, ¿no? Ahí estaremos, sí. Muy bien. Ahí estaremos en el previo
de fútbol picante en punto de las 6 de la tarde del próximo domingo. Muy bien, Estados Unidos avanzó a la final de la Copa Oro, ¿cierto? Le gana 3-1 a Jamaica. La verdad es que muy superior el conjunto estadounidense, inclusive antes de la suspensión por amenaza de tormenta eléctrica. Christian Pulisic brillando intensamente, marca 2 goles. Antes lo de McKennie con participación también de Christian Pulisic, pero sí una superioridad muy marcada. Nada más en este resumen van 3 jugadas de peligro hasta que llega el gol y apenas corrió el minuto. Sí, antes de la amenaza de tormenta eléctrica, me parece que Jamaica pudo haber hecho un poquito más para tratar de igualar los cartones, y después viene Pulisic, que es un hombre importantísimo en este torneo para dar cifras definitivas, para terminar de engordar el marcador, y Estados Unidos está en la gran final contra el equipo de México el próximo domingo. Roberto, ¿cómo esperas la gran final de este torneo? Espero un gran partido porque sabemos de lo que son capaces ambos, los mejores equipos en este torneo. Más convincente lo de la selección estadounidense, evidentemente, que creo que ayer brinda su mejor actuación, sobre todo los 16 minutos iniciales antes de que se suspendiera por un buen rato el partido. Creo que son los mejores 16 minutos que se le ha visto al conjunto estadounidense, dinámico, intenso, muy flexible para atacar, profundo en los ataques, contundente al momento de la definición. Si nos atuviéramos a lo que cada uno ha jugado, yo creo que el favorito lógico sería ligeramente Estados Unidos. Lo que pasa es que sabemos de lo que es capaz el equipo mexicano, seguimos pensando que hay más y mejor material futbolístico del lado del equipo de Martino. Si jugara cerca de su nivel óptimo, entonces sí, México tendría que ser señalado como favorito. Ahí en el index de ESPN aparece el 58% de probabilidad de que el equipo mexicano gane el partido contra el 42% para Estados Unidos. Sin embargo, lo que apunta Roberto es cierto, Estados Unidos ha hecho un buen papel. Yo pensaría que México sí es ligeramente favorito para ganarle a Estados Unidos en esta gran final dominical. Yo estoy con Roberto, a mí me parece de entrada hay que analizar, Jamaica es mucho más que Haití y fue mucho mejor Estados Unidos que México en los partidos de semifinales. Me parece que está... Que Jamaica, ¿no? Que Jamaica. Está refrescándose el fútbol de los Estados Unidos con esta selección. No es para espantar a nadie, eso es un hecho, pero sí me parece que con Pulisic y algunos otros jóvenes ha jugado bien. Yo lo que encuentro es que tiene como más recursos ahorita Estados Unidos que México. Me parece que le faltan ideas a la hora de generar. Le acaba faltando a México lo que Estados Unidos ha tenido, que es gol. Esta mañana, Ciro, en un ejercicio interesante, le preguntaba a Hércules Gómez cuáles son los 5 jugadores de más peso en el equipo de Estados Unidos. Desde luego está Pulisic, está Bradley, Altidore, desde luego. Él lo ponía como número 1, Altidore, sí. Estaban esos jugadores, también el número 5, McKennie, Arriola, en el fútbol mexicano, era el cuarto, Bradley tercero, Pulisic segundo, y el número 1, Jozy Altidore, que también vuelve a encontrar buena forma futbolística, es un tipo fortísimo, tiene cuerpo de linebacker en punta, al choque, puede ser un dolor de cabeza para la defensa central mexicana, y no es nada más un tanque de guerra, o sea, sabe jugar el tipo, y en combinación con Pulisic, que encara, que desborda, que puede destroncar a cualquier defensa. Yo también creo que si evaluamos el partido más reciente, si Estados Unidos se parece más al de ayer, le puede ganar a México, pensando en que México se pueda parecer al que vimos contra Haití. O sea, tomando en cuenta las referencias más próximas, sí creo que Estados Unidos ha jugado mejor en semifinales que México. El ejercicio será tratar de analizar cómo Estados Unidos se va a parar contra México. No lo hará como lo hizo contra los otros rivales a los que pues es superior. Pero yo no sé si Estados Unidos buscará la de siempre, ¿no? Contra México, a lo mejor aguantar, contraatacar, o pelear por la pelota, o sabe que las deficiencias de México atrás han sido notorias, o buscará ir por arriba. No sé, tiene una ventaja Estados Unidos, que México no está jugando bien por fuera. O sea, lo intenta Pizarro, pero hasta ahí. A México le cuesta mucho trabajo. Jugó por lado derecho en la segunda parte. Le ha costado. En el tiempo extra, quiero decir. Pero ¿no crees que como que Martino no termina por definir quién va a ser ese otro jugador de ataque? O sea, está muy definido lo de Raúl Alonso, puede ser Antuna. Está muy definido lo de Pizarro. Que tendría que ser Antuna, yo creo. A lo que voy es que está muy definido Jiménez y Pizarro,
pero el otro no está muy definido, o sea, porque a lo mejor Antuna no termina de definir sus alcances, porque el Piojo Alvarado pues tampoco ha tenido un gran torneo, menos cuando ha sido titular. Entonces ahí es donde sí nos volvemos a encontrar con ese equipo chato, que profundiza poco, que elabora demasiado. Entonces sí creo que tendrían que pasar muchas cosas para que el equipo mexicano vuelva a alcanzar su mejor versión. ¿Alguien se atreve a pensar que el tema físico puede perjudicarle a México por el asunto de que México se fue miércoles, jueves, viernes, sábado a dos partidos a tiempo extra, ¿no? Sí. Esa carga sí se notó, me parece, al final de los tiempos extra contra Haití. Creo que ahí el equipo mexicano sí acusó un cansancio importante porque venía de jugar tiempos extra también el fin de semana. Vamos allá a Estados Unidos con Mauricio Imay y Mario Carrillo. Adelante, Mau, gusto en saludarte. Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos desde esta calurosa ciudad de Chicago. Mario Carrillo, ¿cómo le va, Capelo? Bien, bien, contento. Hermosa ciudad, compañero. Y hermosa final también. Querías a la selección de Estados Unidos como rival del equipo mexicano para la gran final de esta Copa Oro. ¿Se te cumplió? Sí, es necesario dar un golpe de autoridad una vez más. Desde el 2011 que no se enfrentan en la gran final la selección mexicana y la selección de Estados Unidos. ¿Quién llega como favorito para el partido del domingo? No, por supuesto el equipo mexicano llega como favorito. Si hace las cosas como debe de ser, si las cosas que hemos señalado el equipo mexicano las hace, yo creo que el domingo no tiene ningún problema. Ganamos el partido. ¿Te refieres a que si nos encontramos con esa versión de México que le ganó a Paraguay, a Chile, a Venezuela, a Ecuador previo a esta Copa Oro y que ganó los dos primeros compromisos de la fase de grupos contra Cuba, contra Canadá? Pero si vemos la versión de México que sufrió contra Costa Rica y que sufrió por no ejecutar de buena forma las jugadas que generó en ataque contra Haití, está pareja la cosa. El equipo mexicano ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe lo que le hace falta. El equipo mexicano sus zonas de trabajo no las hace bien, arriba no explota bien los delanteros, no tiene el equipo profundidad, no sabe cómo. Ahora tiene todo el tiempo para hacerlo. Si México hace las cosas como debe de hacerlas, no creo que tenga problemas. Pizarro en su lugar, Jiménez en su lugar, los volantes haciendo su parte, su zona de trabajo, los defensas su salida adecuada. México no debe de tener problemas. La problemática de México es que lleguen empujones y a este equipo así no le va a ganar. El equipo mexicano va a trabajar hoy por la tarde en la cancha. Hicieron trabajo de gimnasio por la mañana. Me los encontré hace un ratito saliendo de comer. Hoy el menú muy sabroso: sopita de tortilla, pechuga de pollo y como lujo, como joyita, como algo extra en la comida del día de hoy, guacamole, que fue el antojo de los jugadores. Bueno, a mí no me tocó, compañero. No bajaste a tiempo, pero Mario. me imagino que debe de ser Llevó bastante agradable la comida. Aquí tenemos la información hasta del menú, ¿eh? Aquí les tenemos la intimidad de la selección mexicana, aunque no quieran, Beto. Me parece perfecto. Y en efecto hubo volumen de juego, posesión, llegadas, pero poca claridad en el último tercio en el partido contra el equipo haitiano. ¿Qué jugador, Mario, Mauricio, consideran que debe iniciar por la banda derecha? Hemos visto a Antuna en la parte final del partido anterior. Alvarado también es una opción. Pero ¿qué jugador creen ustedes que por afuera, por derecha, abierto por la banda, pudiera eventualmente hacer más peligro en la portería de Estados Unidos? Creo que aquí vamos a coincidir porque lo elogiamos en el transcurso del juego ante la selección de Haití. Uriel Antuna es ese futbolista que le da amplitud y profundidad al equipo mexicano, ¿no, Mario? Que encuentra constantemente la raya de fondo, sí, con varios detalles, con varios aspectos a pulir por la juventud que todavía tiene este futbolista mexicano. Pero yo considero que el ideal para arrancar este partido, entendiendo que el Piojo Alvarado puede ser un buen revulsivo de cara a la segunda parte, para mí sería Antuna. Yo creo que en ese sector estamos muy bien cubiertos, tanto Antuna como Alvarado, como el mismo Orbelín, pueden jugar ahí. Lo que necesita el equipo mexicano es ayuda. Ayuda es poner las piezas adecuadas para llegar a la línea del fondo y hacer lo que se tiene que hacer. No debe de depender el jugador de sí mismo, tiene que asociarse y para eso tiene que tener la mano el entrenador. El entrenador ya sabe lo que tiene que hacer. Hemos hablado del cansancio, que somos México, pero no somos otra selección. Pero los técnicos tienen que decidir por uno. Si tú tuvieras que elegir uno, ¿quién sería? Los dos están bien. Es decir, me gustan los dos, me gusta Antuna.
el cambio a Alvarado como un cambio as. Ok. Si inicias con Alvarado, Antuna te lo da. Yo creo que pueden jugar los dos. En fin, el cambio de formaciones y distribución de tantas alternativas tácticas creo que no es del agrado de nuestro técnico, pero Ya no como le está, gusta, como Mario, lo que tiene, no le puede gusta, ganar México Mario. bien. Tenemos que despedir aquí en la ciudad de Chicago, Mario, pero espero que ahora que vayamos a comer nos confirmes quién para ti tendría que ir por derecha. Regresamos contigo, Beto. Con mucho gusto. Gracias, Mau. Y Mario, allá en Chicago, preciosa ciudad, en efecto, bellísima, de las más bonitas ciudades que hay en Estados Unidos. Hay que recordar también otro cambio que hizo al sacar a Araujo, meter a Moreno en el partido anterior. Ochoa muy seguro en la portería. Jugadores como Gallardo, como el Chaca. Jonathan, que ha tenido algunas intermitencias, me parece, en este torneo. Un Jiménez que regresa a su estilo al cobrar un penal. En fin, el equipo mexicano tiene alternativas. Un Pizarro muy participativo, que jala marcas, que conduce muy bien, que genera fútbol, que es un crack auténticamente, pero que también acabó por embotarse un poco en la parte final del partido anterior. Sí, creo que tienen muchos que retomar su mejor versión. Uno de ellos es Edson Álvarez. No ha tenido una buena competencia. Edson, que ha hecho un gran torneo. Lo traen Edson medio Álvarez. amarrado, ¿no? Lo han- No. Yo siento que lo tienen medio amarrado, Pero que es que- no le da tanta libertad, siendo Pero es el que, a único ver, contención ahí. Pero no, yo creo que es todo lo contrario. Muchas veces se desubica en ese intento de hacer presión alta. Me parece que luego no tienen muy ensayada todavía esa parte y hay zonas que se quedan descubiertas. Y Edson en ese aspecto sí creo que ha sido un poco desordenado, hasta lo han relevado en algunas ocasiones. Entonces, varios se tienen que acercar a su mejor versión. Y del cansancio, uno que me preocupa especialmente es Guardado. Le ha costado trabajo esta segunda mitad de la competencia. Brasil y Perú frente a frente. En esta final, Perú termina por golear a un irreconocible equipo chileno, haciendo buen fútbol y sabiendo aprovechar muy bien el equipo peruano las oportunidades de gol que generó. Los errores chilenos son dramáticos. Esta de Yotun. Este que aparece en pantalla es el segundo gol del equipo peruano. Anda perdido el guardameta y la anotación de Yotun es fantástica. El control y la definición pescando la pelota de primera. Pero en el primer gol la desatención de Vidal también es escandalosa. Perú gana con justicia con Y el un penal de Vargas. Con un Pedro Galese en plan de figura y lo que tú decías, ya sobre el final Vargas se pone de cremoso y... Esa es una sorpresa, acaba siendo sorpresa primero para mí, que Perú lo viene haciendo bien desde la eliminatoria. Vean. Así estoy, yo le pondría 99-1. Soccer Power Index que dice Beto 95 contra 5. No me explico cómo Vargas, con un marcador tan fuerte en contra, El juego estaba liquidado también, pero yo estoy de acuerdo contigo, son me excesos parece- que no puedes cometer. o sea, una cosa es el desparpajo, la sangre fría, el atrevimiento, y otra es una irresponsabilidad como esta que acabamos de ver de Vargas ayer. La sorpresa para mí es que lo haya ganado Perú, era un partido parejo, pero me parece, pero más sorpresa que le hagan 3, ¿no? Y que Chile no pueda hacer ni siquiera un gol. La veo dispareja. Sí, está dispareja. Claro, ¿no? O sea, si hablas de Uruguay, si hablas del propio Chile que hubiera ganado la final, todos hubiéramos pensado que Brasil era favorito, pero no con tanto margen con el que va a aparecer el domingo. Para subrayar el trabajo de Ricardo Gareca, Le hizo 5-0. porque sí, bueno, fase de grupos, ocurrió, claro. sí, en esta misma competencia, pero vaya, todos los juegos son diferentes. También creo que Brasil es claramente favorito, pero sí para destacar el trabajo de Ricardo Gareca, que ahora los lleva a su segunda final de Copa América en la historia, que después de una ausencia de décadas en Copas del Mundo regresaron a Rusia 2018. Se van pronto, sí, pero su estilo de juego dejó un sabor de boca bastante grato. Hoy Perú vuelve a ser protagonista. Roberto, ¿ves alguna posibilidad, por mínima que sea, de un maracanazo del siglo XXI con el equipo de Perú el próximo domingo en la gran final? Mínima, la posibilidad siempre existe, la probabilidad es muy baja, más o menos como lo mencionaban ahí, 95-5, sí, así lo veo. Mucho más equipo Brasil, mejores jugadores, mejor juego colectivo en su cancha, con el VAR y los árbitros, si es que el asunto se ofrece, porque el único momento en que fue exigido este equipo fue esa media hora contra Argentina, una Argentina desastrosa que sin embargo esa media hora le jugó muy bien a Brasil, le jugó como no le había jugado nadie, porque Paraguay, Venezuela defienden muy bien ante los brasileños, pero sin mostrar mayores argumentos ofensivos. Sí los tiene Perú, pero no tiene el aparato defensivo suficientemente sólido como para aspirar a que las probabilidades de esa tremenda sorpresa crezcan. Sí veo a Brasil como que ya casi le pueden entregar el título. ¿Cuáles han sido, Roberto, las principales características del futbolista peruano?
la capacidad técnica, el dominio de los cambios de ritmo, el correr riesgos en la jugada individual. El fútbol ofensivo de Perú tradicionalmente ha sido muy atractivo. El problema es que no ha tenido también históricamente los argumentos defensivos de selecciones como la uruguaya, la paraguaya, incluso la argentina. No esta Argentina. Si Argentina tiene como líder de su defensa a Otamendi, imagínate cómo andará. Y le pasa a Perú que en este momento tiene una buena generación de futbolistas, muy parejos todos ellos. Pero a diferencia de Uruguay, o a diferencia de Argentina, o a diferencia de Brasil, pues tienen quizá un futbolista que destaque, pero no convirtiéndose en el mejor. Ha habido los mejores son uruguayos, argentinos, brasileños. Peruanos es difícil. Yo te digo, si tú ves el plantel peruano, ninguno podría jugar como titular con la selección de Brasil. Claro. Así de dispareja está la portería de entrada, aunque Gallese tuvo un buen partido, cuando fue contra Brasil fue terrible. Alisson es uno de los mejores del mundo. Claro, pues está muy lejos de Gallese. Por eso pagó el Liverpool lo que pagó por él, y le hizo una gran diferencia. Alisson es un porterazo. De verdad, no encuentro ninguno de Perú. Pero bueno, el equipo de Gareca está funcionando mejor que cuando se enfrentó a Brasil en la etapa anterior. Claramente favorito a Brasil, aún sin contar con Neymar. Y me parece resaltable, Beto, lo que hoy nos comentaban nuestros enviados especiales en Río de Janeiro, de que está el rumor, fuentes allegadas a ESPN Brasil, de que Tite podría dejar a la selección el domingo, pase lo que pase, gane o pierda la final. Eso me parece difícil de creer a estas alturas. Habrá que confirmar la nota, darle seguimiento, ver qué ocurre pasada la gran final. Es un banquillo muy caliente el de la selección de Brasil, porque ahí la exigencia no es nada más ganar, también cuentan mucho las formas, eso desgasta a cualquier entrenador, y Tite había sido un gran estabilizador en épocas complicadas para el fútbol brasileño. Sí, decía Marcelo Massanti que fuentes de ESPN hablan sobre la salida de Tite, pase lo que pase el domingo, lo cual puede, creo, distraer un poco, aunque no del todo, porque Brasil es favorito abrumadoramente para el partido del próximo fin de semana. Es raro el que se esté hablando de una posible salida de Tite, que está haciendo un buen trabajo con la selección de Brasil. Por el lado peruano, grandísimos jugadores peruanos que han venido al fútbol mexicano: Ormeño, Chumpitaz, Barbadillo, Lozano, Reynoso, Uribe, que fue técnico en repetidas ocasiones de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Y como jugador era una delicia, Julio César Uribe. Chorrillano Palacios también jugó en el fútbol mexicano. Sí, yo agregaría ya Percio Olivares. Y actualmente el fútbol mexicano le aporta una gran cantidad de futbolistas a Perú, y algunos estuvieron, ya no están en el fútbol mexicano, pero muchos son rostros conocidos. O sea, tienes a Ruiz Díaz, tienes a Andy Polo, tienes a Cristian Cueva, que anduvo con el equipo del Toluca. Bueno, él fue campeón goleador, pero fue un campeón goleador con ¿qué equipo? Con el Atlante. Cierto, con el Atlante. Ya no me Oblitas también, recordarán, con el Veracruz hace muchos años. Oye, Yoshimar Yotun es un jugador. Yotun, buen jugador. Con Cruz Azul. Roberto jugó con Barbadillo. Heriberto. En aquellos Tigres. Sí, Roberto. Sí, bueno, Muñante, jugadorazo. Y alguien a que la gente no recuerda de época anterior, pero quizá de lo mejor que ha venido de Perú al fútbol mexicano es Claudio Lostanao. Sí, lo mencioné, qué clase, ¿verdad, Roberto? Sí. Qué clase, en los 60, qué ¿no? Con el Monterrey, después jugó en Toluca. En Laguna. Incluso, si mal no recuerdo, en Laguna juega y ahí empieza a dirigir, juega y dirige al mismo tiempo. Después su carrera como entrenador no fue muy exitosa, que digamos. Sí, cómo no, un jugador espigado, muy delgado, de color, con muchísima cadencia, clase, ritmo. Me tocó verlo jugar una técnica individual extraordinaria, un auténtico maestro de la pelota, Claudio Lozano, como bien recuerda Roberto en esta tarde. Oye, y también de la lista de los históricos, uno actual, Paulo Guerrero, es de verdad un jugador sobresaliente. En esa lista también habría que incluir a Hugo Sotil, el Cholo Sotil. Tantos y tantos a lo largo de la historia. Por supuesto, grandes jugadores. Perú vino al Campeonato Mundial del 70, Roberto, recordarás, y desde entonces se tiene, o mucho antes también, pero particularmente en el 70, un recuerdo grato del fútbol peruano. Sí, siempre un fútbol atractivo, muy ofensivo, jugadores habilidosos, desequilibrantes, dominadores de los cambios de ritmo. Yo siempre he visto a Perú, aunque suene como una simplificación, muy parecido a Brasil. O sea, en cuanto a estilo, Perú es el que más se parece a Brasil, pero haz de cuenta son brasileños con menos empaque,
con menos capacidad individual. Es un Brasil en pequeño, y de hecho en aquel Mundial en el 70, que es un gran equipo el de Perú, bueno, al enfrentar a Brasil sí se ve esa diferencia en cuanto al peso de las individualidades, jugadores con más empaque, más consistentes, más fuertes, pero en cuanto a estilo creo que comparten eso, ¿no? La capacidad desequilibrante, jugadores habilidosos, dominadores de los cambios de ritmo, de una técnica individual muy elevada. El otro día platicando y viendo el partido con Roberto Gómez Junco, el de Argentina contra Brasil, lo mencionaba y es muy cierto. Si tú ves a esta selección de Perú, si tú ves a Colombia, si tú ves a Brasil, si ves a Paraguay, arranca la eliminatoria para ir al Mundial y Argentina se queda afuera, con todo y Messi. Sí, de hecho, yo te diría que si no es por Messi no van a Rusia. Tal cual, punto. Entonces, claro, están en serios problemas y tienen que empezar por cambiar al técnico. Sí. O sea, no puede ser que tengas a Berizzo dirigiendo a la selección de Paraguay, que tengas a Gareca dirigiendo a la selección de Perú y nadie le tiró dirigiendo un lazo a la de México, aunque ya los haya dirigido. Gareca, nadie le tiró un lazo cuando estaba disponible y le ha hecho una diferencia a Perú. Y tantos que están a lo largo y ancho del mundo repartidos. Hay técnicos argentinos lo suficientemente capaces y que te presentes una competencia de esta importancia concediendo tanto en el banquillo, pues por eso pasan las cosas. Y es cierto, estos jugadores peruanos que siempre tratan muy bien la pelota. A lo mejor le falta oficio, Beto. Eso es lo único que a mí me parece que le podría faltar al futbolista peruano, oficio. Ese que tiene el futbolista sudamericano en general, el que puede tener el uruguayo, el que puede tener las dos. Porque oficio no creo que estén exentos de... Las dos, no, yo creo que sí le falta el ganar ese partido importante, el trascender, a diferencia de que cuestión de ambición, ¿no? Y de cierta forma de... el colmillo típico del sí. sudamericano. Ahora, la cantidad de jugadores del fútbol mexicano en este torneo es impresionante. Aquí están los del América: Marchesín, Guido Rodríguez, Uribe, Roger Martínez, Ibarra, Nico Castillo, que casi no jugó, y Bruno Valdés. 2 minutos jugó. Esto se llama contratar bien. Esto habla bien del fútbol mexicano. ¿Cuánta calidad, ya no digamos en Chile, en Perú, en Uruguay, en Colombia, jugadores esparcidos en distintos equipos que están en el fútbol mexicano? Y esto me parece que habla muy bien del nivel del balompié nuestro. Sí, y muchos de ellos han hecho una buena parte de su carrera en México. Eso también les ha servido para posicionarse. Cuando de repente se piensa, y lo digo por Marcone, que tiene que estar en Argentina para tener un mejor aparador, pues ni siquiera lo tuvo esta vez, y algunos que sí estaban en el fútbol mexicano terminaron yendo a esta selección argentina. Pero sí, es un gran surtidor de futbolistas para esta Copa América. Claro, está Mena, ecuatoriano, está Valencia, ecuatoriano, está Chumacero, boliviano, entre varios jugadores sudamericanos que están en la Copa América y que juegan en el fútbol mexicano. Es que hace algunos años, Beto, se dieron cuenta los directivos que el futbolista ecuatoriano no era tan caro, o el colombiano, como los brasileños o los argentinos en la época de Rafa Puente, Roberto Gómez Junco, de esos futbolistas que venían, pues era complicado. De repente ya no podías traer brasileños, te diste cuenta que el mercado del ecuatoriano, del colombiano, del peruano es más accesible que el propio mexicano, ¿no? Entonces México o la Liga Mexicana ha utilizado estos futbolistas que tienen mucho nivel. Que yo recuerdo, el primer futbolista ecuatoriano de exportación, gran futbolista de exportación, fue Alex Aguinaga, que dejó una huella muy profunda durante una carrera muy sostenida, muy exitosa en el fútbol mexicano. Y eso fue que década de los 90, principios de los 90. Estupiñán antes de Aguinaga, ciertamente con el equipo rojo de Toluca y con el América también. Y lo que es hoy Ecuador como mercado. Volveremos enseguida para hablar de la final del Mundial Femenil.